Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Masacre de Aaron Dembski Bowden. Nos han convocado, dijo Malkarion, sin llevar al destacamento, ni a los auxiliares, ni al mecanicum, nosotros solos. El jefe de la flota había iniciado el consejo con esas palabras, a sabiendas de que muchos guerreros querrían responder a ellas. Nos lo exige la máxima autoridad, continuó. ¿El emperador? Preguntó uno de sus guerreros, sin respetar su turno. Tal como pretendía, a la pregunta siguieron resoplidos ahogados de diversión entre las filas. La máxima autoridad que reconocemos, aclaró el capitán Malkarion sin sonreír. Era enormemente adusto y no se trataba de un hombre que mostrara su diversión ni siquiera en las contadas ocasiones en que realmente la sentía. Los consejos de guerra de Malkarion eran reuniones informales, aunque no carentes de ciertos protocolos. Para irritación de sus oficiales subordinados, el 10º capitán de la 8ª Legión creía conveniente cambiar esos protocolos en cualquier momento, apropiándose de tradiciones de etiqueta de otras culturas e incluso otras legiones, y al parecer por impulsos arbitrarios. Aseguraba que eso animaba a los suyos a plantearse nuevas perspectivas en el planteamiento y el proceso de la guerra. Muchos de sus hermanos simplemente creían que lo hacía por un perverso eclecticismo. Su actual preferencia era una imitación distorsionada de la costumbre de los lobos lunares de colocar objetos en el centro para indicar que querían hablar ante sus hermanos. A bordo de la Espíritu Vengativo, era más común que los oficiales de los lobos lunares colocaran armas o cascos sobre la mesa central y esperaran a que les dieran permiso para hablar. Allí, en los consejos de guerra de la 8ª Legión, a bordo del Pacto de Sangre, Malkarion había decretado que sus oficiales solo podrían emplear objetos tomados de los cuerpos de sus enemigos caídos. Habían casi 50 oficiales presentes, capitanes de naves, centuriones y paladines, todos acompañados por sus guardias de honor y ayudantes personales atados por juramento, lo que hacía ascender el total a casi 200 guerreros bajo los estandartes de las 4 compañías de batalla. Cada amo de la noche presente tenía derecho a hablar sin importar su rango, lo que significaba que los cráneos utilizados para pedir turno eran abundantes. Los grandes cráneos alargados de los alienígenas muertos estaban apilados sobre la mesa, cada uno tallado o pintado con las letras rúnicas curvadas del melifluo lenguaje nostramano. Aquí y allí, entre los huesos sin piel, había armas exóticas y fragmentos de armadura de culturas humanas caídas, de reinos o bien sometidos a la 8ª Legión, o bien extinguidos por ella. Talos miró el lamentable desastre que ocupaba la mayor parte de la mesa central en montones desorganizados. Cualquier orden que pudiera haber cuando los lobos lunares practicaban esa tradición estaba ausente en la encarnación de los amos de la noche. Sin la memoria eidética de un marín espacial que recordaba qué guerrero había colocado cada reliquia, habría sido imposible. El joven apotecario llevaba el casco bajo un brazo, respirando el aire cálido y rancio que apenas circulaba por la cavernosa cámara. Un hedor dulzón atacaba sus sentidos, algo parecido a comida en mal estado y una especia extrañamente almizcleña. Le resultaba empalagosa más que desagradable. Uno no se unía a la legión de los amos de la noche para luchar en sus guerras y embarcar en sus naves cripta para amedrentarse por el olor de la carne putrefacta. Talos lanzó una mirada fugaz a los cientos de cadáveres que estaban suspendidos del techo en cadenas industriales. La mayoría eran humanos o eldars, con sus armaduras agrietadas por clavos o rajadas por hojas, muchas de ellas ahora poco más que correosos esqueletos con las placas de un caparazón roto. Varios estaban colgados de las muñecas y el cuello, y otros de los tobillos, con las manos muertas extendidas hacia abajo en dirección a los oficiales reunidos, en suplicante silencio. Muchos de los cuerpos estaban tan cubiertos de cadenas de sujeción que colgaban como envueltos por los caprichos hambrientos de algún arácnido mecánico imposible.
El apotecario volvió a dirigir su oscura mirada a la reunión. Un ololito del ejército de los amos de la noche dominaba el aire sobre la mesa llena de reliquias, mostrando las 15 naves de distintas clases que escoltaban el pacto de sangre. Talos observó la nave de guerra, su hogar desde que había partido de Nostramo tantos años antes, formada por luz azul y parpadeando mientras navegaba en formación. Los navíos menores y fragatas de escolta giraban en un lento baile perimetral alrededor del buque insignia, mientras que las otras 3 naves de guerra de los amos de la noche se mantenían cerca del pacto en el corazón del ejército. Talos había visto morir su mundo de origen desde la cubierta de mando del pacto. Había estado ahí con sus 2 hermanos más cercanos hacía más de 2 décadas, mientras que la octava legión abría fuego contra su propio mundo de origen y lo hacía pedazos con la furia de 10.000 armas. Había sido la última gran reunión de los amos de la noche, un hecho agridulce como mucho. De las 18 legiones, pocas evitaban la compañía de sus propios hermanos con la diplomática frecuencia de la octava. Muchos comandantes imperiales decían que no trabajaban bien con otros, pero la verdad era un tanto más lúgubre y graciosa. Los amos de la noche rara vez trabajaban bien entre ellos. El apotecario Talos pestañeó una vez, lánguido de una forma no humana, y dirigió sus ojos sin iris hacia las figuras que rodeaban la mesa. Oficiales de las 4 compañías que formaban la 2.991ª primera flota de expedición habían sido convocados al Consejo de Emergencia. La reunión estaba limitada a los guerreros de la Legión. Sus homólogos de la Armada Imperial y los oficiales auxiliares que habían servido fielmente, aunque con incomodidad, a su lado durante las últimas campañas, seguían a bordo de sus propios navíos. Más allá de la vibración siempre presente de tantas armaduras de poder activas, los guerreros reunidos permanecían silenciosos y sin habla. Ningún murmullo o susurro cruzaba sus labios. Esperaban antinaturalmente mudos, no por disciplina, sino con una fría expectación. Algo iba mal, y todos lo sentían. Las calaveras encadenadas traquetearon contra la placa de guerra de Malcarion mientras el señor de la flota tecleaba un comando en los proyectos hololíticos de la mesa central. La representación de la flota desapareció y otra imagen emergió en resolución audiovisual sobre la pila de objetos horribles. El primer capitán, Yago Sebatarion, Pretor Nox de la octava legión, apareció formado por una luz cerrada. Su casco con penacho le colgaba del cinto, mientras que su lanza, el arma con casi tanto renombre entre las legiones como el propio guerrero, descansaba sobre su hombro. 2 de sus guerreros de la Atramentar lo flanqueaban como avatares inmóviles y sus garras de rayos estaban en silencio y todavía desactivadas. Los rostros pálidos de los guerreros alrededor de Talos siguieron mirando, con la piel blanca teñida de un azul consuntivo a causa de la luz etérea. «Hermanos de la octava legión», dijo la grabación de Sebatar con su voz siseando con sonora corrupción. «Donde quiera que estéis en este hipócrita imperio, sea cual sea la campaña que realizáis en su nombre, nuestro padre exige que os unáis al anochecer de inmediato». Talos notó que las constantes vitales de su escuadrón se elevaban ligeramente en su guantelete Narcesium mientras el primer capitán hablaba una vez más. «Ha llegado el momento. Apresuraos a llegar al sistema Istvan». Fin de sección. Ya, a ver, mientras estamos en el pequeño fin de sección, antes de que me olvide, aquí como habrán visto, bueno, quienes estaban viendo, si no lo comento aquí, resalté una partecita que es como dato. Por eso lo resalté con azul. Sin la memoria eidética de un Space Marine. Memoria eidética es, por si acaso, memoria fotográfica, como le conocemos más coloquialmente, digamos. Ya es algo que ves y lo recuerdas. Una memoria, pero así, espectacular, perfecta. Ya aquí Aaroncito, a través de su narración, o bueno, en realidad hay que contemplar que aquí es la traducción de su narración, pero pienso que en decir que los Space Marines tienen memoria eidética no hay mucho donde errar, así que probablemente así está en el relato original en inglés. El punto es que ya, se nos releva que un Space Marine o un Marine espacial no olvida, ya, y esto va muy de la mano con algo que habíamos visto ayer justamente en el relato de los emos buenos, por así decirlo, de los cuervitos, cuando el mismo Corax decía, ¿no? Que hay errores que se les puede permitir a los humanos, pero no a los marines espaciales, o sea, no a los astartes y no a los primarcas, ¿no? Porque tienen características que están por encima de lo humano.
¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver la memoria eidética, digamos? Alguien que tiene muy buena memoria también va a tender siempre a cometer menos errores, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, como que estos datos hacen que sea... A ver, ¿cómo decirlo? Voy a poner un ejemplo. Superman es un personaje muy difícil de manejar en una narrativa. ¿Por qué? Porque fácilmente puede opacar a todos los otros y es tan sobrenatural, así que sé yo, que es difícil que tenga dificultades coherentes a su propio ser, digamos. ¿Ya? Entonces, o tiene que ser alguien tan brutalmente igual de poderoso o más, llámese un Doomsday, o tiene que ser una contraparte así muy, muy bien elaborada y muy interesante tipo Lex Luthor. Ya, y de repente un par más, pero después el resto de sus villanos, a diferencia de otros superhéroes como Batman o Spider-Man, son malos, ¿ya? Entonces hay un problema aquí también con hacer tan pros a los Space Marines o darles tantas características tan ensalzadas, es que después los fallos que cometen los hacen parecer, o sea, los fallos en sí, no ellos, son medio ahuevonados algún rato, ¿ya? Entonces como que no hay mucha coherencia. Pero bueno, eso hay que tomarlo para otras ocasiones, digamos, para la evaluación en otras ocasiones, o sea, tener claro que un marín nunca olvida. Y aparte, esta parte de la narrativa, o sea, esta parte de la narrativa, como que le quita un poco de misticismo a la otra novela que es de este mismo, pues que es del mismo Aaron, que es la que hemos leído, el primer hereje, porque en una parte dice que, ya, Argeltal tenía tenía una memoria eidética, y eso lo dice así, ya, pero ahí como que la narrativa es que Argeltal la tiene. No Argeltal por ser Astarte, sino Argeltal. Pero aquí ya como que le quita eso y lo vuelve más genérico. Entonces toda esa onda de coleccionar amanecer, no me acuerdo si eran amaneceres o atardeceres lo que coleccionaba Argeltal. Como que le quita un poco el misticismo, porque ya no es algo único de él, sino algo transversal a todos los Astartes. Que es más o menos lo que decía ayer con el ser bueno para pelear. Ya, que todos sean demasiado buenos para pelear y todos están así en el... O sea, y los 18 están en el top 3. Bueno, ya, sin largar, los 17 están en el top 3. Es como... meh. Pero, bueno, son detallitos nomás. A ver. Veamos quiénes... A ver si a quiénes me falta saludar. Ah, bueno, saludo ahí a... Que se llama nuestro apóstol oscuro del sendero óctuple, Teodoro Aureliano, bienvenido amigo mío, y también a nuestro, bueno, en algunas ocasiones artillero de Valhalla, actualmente tecnosacerdote, bienvenido amigo mío. A ver, ¿a quién más me falta saludar? Saludo también a nuestro Princeps Belgan, bienvenido amigo mío, un gusto tenerlo presente. A ver, y ahí es, ya, perfecto, ahí saludé a todos. A ver, ahí justo estaba leyendo el de Belgan. Space Marine, puedo recordar cosas de siglos atrás con mi memoria. Also Space Marine, casi no recuerdo los días en Terra. Ya, tú lo has dicho, yo creo, súper sintetizado y mucho mejor que yo. Oh, y saludos también, perdón, no he saludado, y verdad que estaba antes, nuestro capellán protector de los secretos ocultos de la Legión de los Caballeros Grises y soporte de... de la Inquisición y las Adeptus Sororitas. Bienvenido, querido Taiko. Y ahí espero no haberme saltado a nadie. Ya, sí, creo que ahí estoy bien. No, mentira, ahí estoy viendo a nuestro... A ver... Sí, a nuestro apotecario de los Ultramarines, Roberto, bienvenido, amigo mío. Pucha, más bien que decidí ir un poco más atrás. Y también a nuestro querido amigo, maestro de la forja, Demoledor, bienvenido. ¡Ay, qué bien que retrocedí! Casi me salto a ustedes dos, amigos míos, mis disculpas. Pero bueno, lo logramos. Ya, entonces yo me voy a hacer el mantenimiento, les dejo un anunciecillo y continuamos. Ya. Muy bien. Continúo. Oh, a ver, veremos que ya pasó el anuncio. Ya, sí, efectivamente pasó. Muy bien, continúo. No hubo ningún orden en la dispersión de la flota. La nave de guerra renegada partió primero, con los motores ardientes mientras salía de la formación y comenzaba a romper la barrera que separaba la galaxia material del reino más allá del velo.
Las alarmas y los claxones gemían a bordo de las cubiertas de las naves de guerra que todavía navegaban en cohesión, pero cuando las naves perimetrales empezaron a alejarse de la veloz renegada, ya era demasiado tarde. La vil maquinaria de su núcleo emitió unos rayos que centellearon sobre la piel metálica, y la nave cayó en el gran agujero que había abierto en la realidad. Los dos escoltas destructores más cercanos, cada uno tripulado por varios miles de humanos, se vieron arrastrados con impotencia a su paso. Grandes ciclones de humo ectoplásmico, veteado de rayos y bulliendo con rostros que gritaban, atacaban las naves que se esforzaban por alejarse y se estremecían. Esos zarcillos de la tormenta que los alcanzaba tiraron de ellos, desprevenidos y desprotegidos, hasta el agujero que había dejado la renegada. Talos observaba desde el puente del Pacto de Sangre. Se inclinó sobre la barandilla que rodeaba la plataforma central elevada, donde Malcarion supervisaba el trabajo de toda la cubierta en su trono de mando. No había ninguna expresión en su rostro mientras observaba las impotentes naves cayendo en el agujero, arrasadas a su perdición mientras sus motores fracasaban en el intento por liberarlas. Pensó brevemente en los miles de hombres y mujeres a bordo de las naves, llenando los pasillos de gritos mientras el ácido hirviente de la irrealidad inundaba las cubiertas desprotegidas. Una muerte rápida, tal vez, pero que condensaba una infinidad de agonías en los últimos segundos torturados de un alma. El Pacto de Sangre inició sus propias maniobras. La cubierta temblaba bajo sus botas. Los sirvientes se encerraron en sus estaciones por su instinto monoprogramado, mientras que la tripulación se preparaba para entrar en el mar de almas. Sonaron llamadas de confirmación y explicación del resto de la flota a través de los altavoces situados en el ornamentado techo gótico de la cubierta de mando. Estos quedaron en silencio tras un gesto seco de la mano de Malcarion, que permanecía sentado con impotente paciencia en su trono de mando. Talos sintió que uno de los suyos se acercaba por el zumbido de la armadura viva. Sabía quién era sin necesidad de mirar los detectores de proximidad de su Narcesium. Distinguir a sus compañeros de escuadrón por familiaridad e instinto estaba en su naturaleza. Caminaban a ritmos diferentes, su sudor tenían olores diferentes y respiraban con cadencias sutilmente diferentes. Los sentidos de un marín espacial bañaban su cerebro de información en todo momento. «Hermano», dijo Vandred Anrati, situándose junto a él. «Sargento», respondió Talos. No apartó los ojos negros de las naves de guerra que se retorcían y se tambaleaban, ahora medio engullidas por un fuego incorpóreo. El sargento Anrathi era un guerrero de facciones elegantes y esculpidas, con los dientes pulidos de las tribus que adoraban la noche y han vivido más allá de los límites de las ciudades ahogadas por el crimen de Nostramo. A pesar de sus orígenes barbáricos, su compostura y autocontrol eran envidiados por muchos. Pocos guerreros manejaban un Chiffon interceptor con tal serenidad o podían supervisar una batalla orbital con la misma precisión tenaz. Dirigía el equipo de mando del capitán Malcarion y aconsejaba al comandante en asuntos de guerra. «Menuda vista, ¿verdad?», comentó. Talos no respondió. Había habido un tiempo en el que una extinción en marcha habría entretejido una lúgubre fascinación a través de él. Incluso en el proceso de infligir torturas entre los prisioneros de la Legión había un sentido de rectitud en sus acciones. Se repartía agonía y miedo por una causa, por un propósito, no por una casualidad fortuita. Pero observar su mundo ardiendo y despedazándose había enfriado su capacidad de sentir compasión. Lo cierto era que ni admiraba ni lamentaba la destrucción que tenía lugar ante él. De hecho, sentía poco más que una vaga sensación de curiosidad sobre si el agujero vomitaría algún día las naves caídas al espacio real y qué ruina podrían haber sufrido en su tempestuoso agarre. La cubierta dio una violenta sacudida ante el ruido de un trueno cercano. «Fuego lateral», pensó Talos. El Pacto de Sangre estaba disparando a su propia flota. Eso, al fin, le hizo tomar aliento para averiguar qué estaba ocurriendo. «¿Por qué?», preguntó, volviéndose para mirar al sargento. Anrathi sonreía más que la mayoría de sus hermanos. Lo estaba haciendo en ese momento, mostrando sus dientes elegantemente pulidos. No tenía que preguntar a qué se refería el apotecario. «Porque yo lo he ordenado y el capitán Malcarion lo ha aprobado». «¿Por qué?», repitió Talos. Una irritada curiosidad entrecerraba sus ojos. Quería respuestas, no otro de los bailes semánticos de Anrathi. «Si los matamos ahora», respondió el sargento, «no tendremos que matarlos después». El médico no se dejó engañar.
Talos resopló y miró hacia atrás, a las anchas y amplias pantallas Oculus que ahora mostraban los cascos ardientes de sus naves escolta, muriendo en el negro vacío entre mundos, desmoronándose mientras intentaban huir inútilmente. El pacto había nacido en los cielos sobre el sagrado Marte, y estaba bendecido con un arsenal de armas capaz de demoler ciudades. Las confiadas naves de guerra sin escudos de sus aliados no tenían ninguna esperanza. «Eso es resentimiento», dijo Talos al fin. Un dolor estaba comenzando a formarse en sus sienes, extendiéndose como una inoportuna telaraña por la carne de su mente. «Podríamos mutilar a los que no logremos convertir. Podríamos limitarnos a huir, sabiendo que jamás lograrían seguirnos el ritmo, incluso aunque supieran nuestro destino. En su lugar, los aniquilamos por resentimiento». El encogimiento de hombros de Anrathi podría haber significado tanto confirmación como desafío. «¿Sientes lástima por ellos, Talos?» «¿La siento?» Durante un momento, un brevísimo aliento se lo preguntó. El chico que había sido mucho antes de que estuviera ataviado de medianoche con sus hermanos. Ese niño podría haber mirado con sobrecogido horror lo que estaba viendo, antes de que la empatía, al igual que la compasión, hubieran sido erosionadas de su alma. Se sorprendió sonriendo ante esa idea. «Ya sabes que no», confirmó. «Entonces, ¿por qué noto desaprobación en tu tono?» «Mi desagrado es de naturaleza filosófica. Si destruimos por resentimiento, no por propósito ni necesidad, damos credibilidad a lo que las otras legiones dicen que somos. Si matamos a suficientes almas sin una causa real, seremos los mismos monstruos que nuestros primos creen que somos. Una profecía que se cumple sola». Anrathi apoyó su mano envuelta en un guantelete sobre el hombro del guardia del joven guerrero. Las calaveras atadas a la hombrera de Talos traquetearon contra la ceramita, como susurrándose entre ellas en versos ahogados y huesudos. «Nunca sé si eres tan ingenuo como te muestras, tan iluso como pareces, o si simplemente te estás riendo por dentro de todos nosotros, Talos». El apotecario volvió a mirar su pantalla Oculus, observando cómo la realidad quedaba arrasada por los motores arcanos del corazón del pacto. Una herida en el espacio se abría ante ellos, sangrando furiosa antimateria en ráfagas de rayos ardientes, lista para engullir la nave entera. «Tal vez la verdad se encuentre en algún punto entre las tres opciones», contestó al fin. La presión de sus sienes ardió, una verdadera migraña que se filtraba por su cráneo como un fluido abrasador que parecía una horrible premonición. «¿Te encuentras bien?», preguntó Anrathi con tono de cauta sorpresa. «Lo sabe», pensó Talos. «Lo siente». Algo en la cara del apotecario había delatado su dolor repentino. «Nunca he matado a otro legionario», respondió. «Eso es todo. No puedo evitar preguntarme qué se sentirá». «Y, sin embargo, te he visto matar a muchos, hermano. Lo he presenciado con mis propios ojos». El apotecario inclinó la cabeza, admitiendo su argumento. «Sí y no. La tortura y la ejecución no son exactamente lo mismo que el asesinato». Fin de sección. Y bueno, aquí como que resalté dos partes que están íntimamente ligadas, porque a partir de aquí como que el build-up de esta parte es para llegar a eso. Como que ya, el Talos siente adversión por lo que está sucediendo, así como que realmente le afecta. Dice, ¿por qué está pasando esta wea? ¿Por qué están atacando así a las naves? ¿Ya? Y el otro, el que siempre anda sonriendo, que ahora me he dado cuenta han sido redundantes con lo de los dientes pulidos. O sea, ya lo habían dicho una vez y después como que lo recalcaron. Como que ya sabíamos que sus dientes estaban pulidos, pero ya, no importa. Y le dice, ya, es que hay una diferencia, ¿no? Y antes habían comentado algo parecido. Una cosa es lo que hacemos por propósito o necesidad, por la misión, llamémosle. Y otra cosa es por que nos dejemos llevar por nuestras emociones, bueno, aquí como el resentimiento, ¿no? Producto de emociones. Entonces hay como que establece una barrera, lo que es pega y lo que no es pega, por así decirlo. Y aquí va lo mismo. Entonces le dice, puta, es que en realidad estoy un poco para la caga porque nunca he matado a nadie. Y el otro le dice, o sea, en pocas, ¿no? Man, ¿de qué weá estás hablando, weón? ¿Cómo que nunca has matado a nadie si eres torturador y eres un ejecutor? Y ahí le dice, no, ojo,
o sea, tortura y ejecución no son exactamente lo mismo que el asesinato. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Antes yo estaba, y aquí viene esta frase que es súper complicada, y yo tengo, o sea, sostengo que hay que tener mucho ojo con quien la dice, así, ¿no? Yo solo estaba haciendo mi trabajo, ¿ya? Entonces, puta, has torturado y has ejecutado. Sí, pero porque eran las órdenes, no porque yo quería, sí. ¿Ya? Entonces, y ahora como que Istvan ya es como que otra cuestión, digamos. Entonces, ahora él va a tener que matar, pero ya hay algo que sale de él que va a matar, ¿no? Entonces, esa sutil diferencia, en todo caso, es un tema que me parece interesantísimo. Hay no me acuerdo los nombres, pero hay una señora que fue sobreviviente al Holocausto que asistió al juicio de un nazi, que tampoco me acuerdo el nombre, que había sido puta parte del staff, digamos, del campo donde había estado la señora esta, ¿no? Y dice que ella así lo vio en el juicio, y lo sorprendente de esta señora, admirable, así, es su racionalidad, su objetividad y su temple, así, muy notable. El punto es que ella decía, ya, yo le escuché hablar y toda la cuestión, y a pesar de todo lo que generó bajo su orden y qué sé yo, no es como que era un ser malo por naturaleza, digamos, por toda la cuestión que decía, era como un weón que estaba siguiendo órdenes. Entonces, he ahí lo complicado de seguir órdenes, digamos, que pueden ser en algún momento enajenantes en el sentido de que, puta, me voy a permitir estas libertades horrorosas, pero simplemente porque alguien me lo está ordenando, porque es mi pega o porque lo tengo que hacer, o sea, porque hay un deber por encima de la cuestión. Entonces, bueno, más que dar yo mis opiniones del asunto, como que considero e invito a contemplar esto como tema, porque interesantísimo, da para mucho. Y, a ver, chan, chan, chan. Es justo, ya, Belkan, nuevamente toda la razón. Es lo que hablábamos el otro día sobre la libertad, ¿no? Entonces, ya, el ser libre tiene sus consecuencias, pues, porque me tengo que bancar las cosas que tengo que hacer con mi libertad. O sea, yo tengo que firmar ahí, poner mi nombre en, sí, yo estoy haciendo eso con mi libertad. Entonces, ya es otra weá, ahí está la consecuencia. Muy, muy, muy bien. Y, sí, Taiko, puta, que eres una fuente de conocimientos, así que exactamente el juicio de Elkman. Esa misma era. Y provoca el mismo efecto que deshumanizar a las personas. Sí, pues sí. Y ahí también hay otro experimento súper. O sea, cuando digo súper interesante, no es porque o sea, porque diga, oh, qué cool, así, edgymente, ¿no? Sino porque es un tema muy, muy brígido, así como para pensarlo, analizarlo. El experimento, que capaz lo hayan escuchado también, de que armaron dos grupos. Ya, ustedes van a ser los presos y ustedes van a ser los gendarmes, digamos, de la prisión. Y entonces, y eran personas normales, así, civiles como nosotros. Y la cuestión es que, bueno, cuento muy corto y sobresimplificado, no haciéndole justicia, por supuesto, a la larga, como que los presos, o sea, algunos como que entraron en un estado de sumisión, y los que hacían de gendarmes como que se volvieron así súper, ¿qué se llama? Abusivos y como que, o sea, abusivos con los presos, así, ese es el resumen, para no extenderme mucho. Pero como que les surgió esta actitud así abusiva. El experimento de la prisión del doctor Simbard. Bien, Taiko, que muy agradecido así por darle nombre así a mis ideas. Muy, muy agradecido. Entonces ahí si alguien quiere explorar en el tema, pueden ahí ya tienen cómo googlear de mejor manera. Mira, ahí Vladimir nos dice, deshumanizar. Cuando el enemigo es demasiado cruel, se te olvida que son humanos. Y esto, a ver, déjeme pensar un poquito en qué relato lo habíamos visto. Fue en lo mismo en el descenso de los ángeles, que esa parte fue muy interesante, cuando estos tipos misteriosos hicieron llamar a Sahariel a través de Nemiel y le dijeron, ya, entonces para que todo Caliban esté unido y todos nos opongamos, digamos, al imperio, tenemos que hacer parecer que el imperio hizo algo terrible, porque si el imperio hace algo terrible, todos lo vamos a ver como enemigo común. Y entonces dice, ya, pero ¿cómo vamos a lograr que hagan eso? Y hay uno de los culeos dice, no, es que nosotros lo vamos a hacer y les vamos a echar la culpa a los otros. Entonces ahí se cumple lo que decía Vladimir, ¿no? Entonces,
si yo doy esa imagen de ultra crueldad al enemigo, obviamente lo voy a deshumanizar. Y hemos charlado alguna vez, ¿no? Entonces, por eso Loken, claro, y era hablando de Loken, por eso Loken era una amenaza, ¿no? Para Horus, porque decía, weón, o sea, ese ve como sus iguales a los interexianos, a los de la tecnocracia uretiana, porque los mata, weón, le saca el casco y dice... Pero, weón, este no es tan diferente a mí, weón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estoy luchando? Volvemos a Mega Man X4. Pero, bueno, eso, el tema. Estos detallitos los encuentro tan interesantes porque ahí es cuando uno se ve en la volada y dice, oh, y esta es la parte así, como que súper turbia. Y... No, bien, Warhammer. Bien. Ay, nos estábamos olvidando aquí. Magneto creía que iba a seguir de vacación. No. Perfection. Ya, entonces, muy bien, esas eran las anotaciones que quería hacer. Me voy a fijar si nadie ha llegado. ¿Nadie más? No, creo que estamos súper bien. Ya, perfecto. A ver, y su primaria les enseñó la conexión a través del... A ver, espérate, creo que me falta el mensaje anterior. Y su primarca les enseñó la conexión a través del miedo como el eje central de la filosofía de la Legión. Sí. Y en ese aspecto creo que el Rey Oscuro es, ¿no? El relato que ya hemos leído lo expresa muy bien. Yo creo que ese es el... De hecho, justo eso habíamos discutido ahí con el Adeptus Pulenticus, que de ese relato... La parte clave, que si alguien le dijera, oye, esto es mucho texto, redúcelo a la mera esencia, es ese punto donde Conrad le da el arma al weón y le dice, ya, yo me voy a poner aquí, si quieres dispararme, dispárame y no va a haber represalias. Oigan, si me dispara, nadie le va a hacer daño a culeos, ya tiene derecho. Y claro, entonces el otro va y dice, ya, no va a haber consecuencias, click. Y no tiene armas y bueno, viene Conrad y le saca la columna. Muy él, ¿ya? Pero, y ahí le dice, ¿no? ¿Cachas, Rogelio Dorn? Si no es a través del miedo, estos weones no, necesitan tener miedo para actuar bien. Y ahí hemos charlado de bueno, ¿qué se llama? Rousseau versus Hobbes o Rousseau versus Maquiavelo, como ahí complementó la otra vez Taiko. Pero bueno, el hombre en su estado natural como es y que tiene que haber algo que lo mantenga a raya. Entonces es muy interesante. ¡Ay, mira quién llegó! ¡Qué bonito! Un pequeñito, todo tiernito, pequeño rusito Aximan tan inocente. Vamos a ver una cosa. ¡Oh, mira, el destino está de tu parte, maldito pequeño oro! ¡Oh, no, miren! 20, a ver, espera, les comparto pantalla rápidamente. Si aquí pueden ver, 21 personas presentes y 19 likes. Ahí subió uno, pero justo hay un gatito bebé muriendo y eso es cuando llegó pequeño Horus. Yo ahí diría que eso es como evidencia de un asesinato felino infantil. Pero, no sé yo, ahí pueden... Ahí como que se confirma un poco lo que yo decía, ¿no? Un pequeño Horus, pequeño sospechoso también, ¿no? Ahí anda decapitando gatitos por ahí, no sé. Entonces yo lo dejo ahí como para que la inquisidora tenga la información a mano, ¿no? Yo soy un simple servidor, ahí yo le entrego los memos ahí a Taiko, que es el support de la Inquisición, y él va, no sé, yo creo que con una mano le entrega la evidencia y con la otra el lanzallamas, entonces... Pero bueno. Ya, entonces hagamos una cosa, ya hemos hecho los comentarios, ya saludé, y ¿qué se llama? Yo creo que el que falta es el propio iterador. Puta, yo creo que es feo admitir esto en público, pero a mi cuenta infiltrada yo le pongo like siempre así porque así el algoritmo me va a querer, pues ahí tiene que partir por casa, si no sería muy sinvergüenza yo, pues. Ya. ¿Qué es lo de los gatos bebé? Lo que pasa es que hay el rumor de que cuando la gente no le da like a estas transmisiones, cada vez que una persona está viendo y no ha dado like, muere un gatito bebé. O a veces es un perrito bebé, una capibara bebé o carpincho bebé, como sería de otra forma. Hay varios animales bebés que mueren así, entonces es porque la gente no da like, ya saben. Y bueno. Un cuervo bebé, correcto, también, así pollito. Cthulhu bebé.
Ay, no sé, eso ya escapa a mi conocimiento. No voy a meter las manos a ese fuego, querido Taiko. Ya, continúen. Momento, voy a aprovechar la instancia del jajajuju. Les dejo un anuncio y me voy a lavar las manos. Hace mucho calor y quedo pegoteado a cada rato, pero vuelvo en 5 segundos. Ya, continuemos entonces. Ya. ¿Dónde estamos? Ya, continúo. La nave de combate tiznada era un cuervo de un azul sucio y bronce desvaído. Había restos de alienígenas y apóstatas fundidos en el casco con cadenas medio derretidas de adamantium, con los cuerpos quemados hasta convertirse en cáscaras de hueso calcinado al realizar la entrada atmosférica. Reemplazarlos entre misiones era un acto sagrado que los guerreros de la Primera Garra realizaban juntos. Si no se presentaba ningún enemigo, los amos de la noche del escuadrón de Malkarion no se oponían a crucificar a los miembros de su propia tripulación humana en su lugar. Talos y sus hermanos se encontraban en la oscuridad mientras la nave de combate se balanceaba a su alrededor. Cada uno de ellos había abandonado los arneses de restricción trasera, prefiriendo permanecer en pie en la lanzadera para un despliegue rápido, aferrándose a los pasamanos situados sobre sus cabezas. Solo los más cautos de ellos tenían botas de sujeción magnética que se adherían a la cubierta temblorosa. 5 minutos, dijo el capitán Malkarion. Poneos los cascos. Talos se colocó el suyo, cubriendo sus sentidos con el rojo de su pantalla táctica. Los cursores de los objetivos parpadeaban y el contador de munición destellaba. Las runas nostramanas bajaban por las lentes de sus ojos mientras recibía las constantes vitales y los datos de su escuadrón. Los sistemas de su armadura recibieron su inmersión con dosis de fuego químico suprarrenal en los implantes de su torso y su columna. Primera Garra, recuento de almas, ordenó Malkarion. Su tono adusto era rasposo y su voz quebrada. Talos, sí, respondió de inmediato el apotecario. Vandred, sí, dijo el sargento Anrathi un momento después. Ruben, sí. Sarl, sí. Sirion, sí. Sarcel, sí. Comprobado, dijo Malkarion a través de la red de tensión. Segunda Garra, recuento de almas. Y continuaron así mientras las garras restantes a bordo de los demás aparatos de aterrizaje informaban. Talos observó cada nombre runa en las filas de la 10ª compañía, apareciendo brevemente en su pantalla retinal mientras sus constantes vitales entraban en su guantelete Narcesium. 92 almas, dijo Talos tras terminar el recuento. Se volvió hacia el capitán en la parte trasera de la escuadra. Malkarion estaba haciendo las últimas comprobaciones en su bolter de 2 cañones. La 10ª compañía está lista. Viris colraza dad cethigara thesh dasovalian, murmuró Malkarion en el serpentino nostramano. Solrucis ve zahas. Hijos de nuestro padre, ataviados de medianoche, traemos la noche. No hubo vítores, ni juramentos solemnes, ni los rugidos de disposición cargados de adrenalina tan comunes en otras legiones. Los amos de la noche aguardaban tras sus palabras tradicionales, mirando hacia la oscuridad a través de las rendijas. Algunos sonriendo, otros con los ojos muertos, otros desnudando sus dientes en silencio con emociones caníbales que ningún otro mortal podría conocer. Todo detrás de las placas frontales adornadas con cráneos. La nave de combate se estremeció y casi cayó del suelo. Talos sintió náuseas durante una fracción de segundo antes de que los cambios genéticos de sus oídos internos lo compensaran. Aumentó la presión en su cráneo que, hasta entonces, se había estado disipando. Atmósfera atravesada, informó Malkarion. 3 minutos. Ya no hay vuelta atrás, pensó Talon, aunque en realidad habían sobrepasado el punto sin retorno meses antes. Tal vez incluso años, cuando habían quemado Nostramo bajo las órdenes del acechante nocturno para ahogar el veneno que se filtraba en la legión desde sus propias cosechas de reclutamiento. Charles se encontraba junto al apotecario, agarrado al pasamanos de enfrente. Su espada de sierra doble estaba atada a su espalda, y Talos vio el elevado penacho sobre el casco de su paisano, alto y orgulloso. «¿Por qué llevas eso?», le preguntó Talos a través de la red interna de comunicación.
No va a haber un desfile ahí abajo. Charles volvió su casco con alas de murciélago hacia Talos, mientras las lentes de vuelo nocturno relucían bajo la penumbra del área de transporte. Orgullo de la Legión, respondió con su voz áspera y profunda. Me parece correcto teniendo en cuenta lo que estamos a punto de hacer. Sirion, de pie tras Charles, había fijado la bayoneta de su Volter y la estaba probando en ese momento. Ese penacho es casi tan alto como el de Sevatar, señaló. El enemigo te confundirá con un héroe. Charles gruñó. Fuera por desestimación o por desagrado, el resultado fue el mismo. Se dio la vuelta para mirar al frente. En la intranquilidad que sacudía el casco y hacía traquetear el hierro que prosiguió, Sirion miró por encima del hombro, donde Reuben estaba distraído observando los rayos que recorrían la hoja desnuda de su espada de energía. Emitía una luz acuosa por el interior de la nave, fea y fluida. Habría sido lo bastante brillante para herir los sensibles ojos nostramanos de los guerreros si alguno no llevara el casco. ¿Te atendrás a los preceptos del edicto de Niquea ahí abajo, hermano? Reuben, el bibliotecario de la 10ª compañía, mostró una mueca sin encanto. Envainó la espada, bañándolos de nuevo en verdadera oscuridad, y no dijo nada. Privado de sus objetivos favoritos para atormentar, Sirion miró hacia el otro lado del área, a Talos. Unos rayos bajaban por la placa frontal del guerrero, pintados como rastros de lágrimas elementales. Tenía un brillo escarlata por la luz de las lentes de sus ojos. «Y bien», dijo Sirion, «¿cómo estás?» Fin de sección. Y, deme un segundito, aprovecho. Y aprovecho para, primero dar la bienvenida a nuestro... Oh, pero mira, él me hace el favor de presentarse. Paladín capitán de la 8ª Orden de la Legión de los Ángeles Oscuros y miembro de la Guardia de Honor personal del primarca Lionel Johnson. Ah, yo le corregí, querido Garrug, pero le faltó ahí personal a su propio título, amigo mío. Y damos la bienvenida también a nuestro cabo de los salamandras, Scar. Bienvenido, amigo mío. Y bueno, me alegra de sobremanera que le haya gustado el relato de ayer. Yo encuentro que tuvo muchas cosas. Uy, y... A ver, espera, antes de que me olvide, deme un segundo. Ya que ayer me faltó mostrarles algo del relato, así. O sea, estos relatos, como es una edición un poco más nueva la que consiguió y que por eso tiene los nombres en inglés, viene con una fotito al final del relato, ya una ilustración. Entonces esa me faltó mostrarla de ayer, que ahí para que después la vea nuestra querida hija de Corax, Mar Dathan. Y bueno, ahora aprovecho para agradecerle a nuestro querido cabo Salamandra Scar por su generosidad hacia la Orden de Rememoradores, ganándose así su canción. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Muchas gracias, querido amigo, es usted muy amable. Y damos también la bienvenida a otro miembro del Adeptus Hispanicus, nuestro querido amigo Diego Sánchez. Bienvenido, amigo mío, es un gusto verlo. A ver, deme un segundito, porque no sé si tengo anotado el título tuyo, que era... No, a ver. Déjame revisar. Es que como contigo nos vemos más en los comentarios. Sí, efectivamente no tengo tu título, Diego, así que tienes que decirme tu título para que te anote. Y a ver, ¿quién más me falta saludar? Ya, perfecto, doy la bienvenida entonces a nuestro imperial A ver, te tengo anotado como imperial de la 7ª, Héctor, pero dentro de la... ¿Qué se llama? Dentro del ejército imperial, si quieres tener un cargo más específico, excelente. Y bueno, ahí estamos entonces con las salutaciones a todos mis queridos amigos. Y por supuesto, la logia buena, aprobada por el emperador, amado por todos. A ver, aquí veamos si seguimos con la aprobación, perfecto, ya está, vamos bien, no se ha chacreado la cuestión. Ya, muy bien, entonces... Continuemos, para que no se les haga demasiado tarde a nuestros hermanos hispánicos y puedan ahí escuchar lo más posible. Muy bien, continuamos entonces.
Acorde a la naturaleza de los amos de la noche, la lucha fue de todo menos justa. Había dejado la batalla principal en la depresión de Urgal a los miembros delanteros de las fuerzas del señor de la guerra, Horus. Malcarion tenía otros planes a los que el primer capitán Sevatar estuvo complacido de otorgar su bendición. Malcarion había liderado a la 10ª compañía a la cabeza de su batallón por la cresta sureste, manteniéndose atrás para hacer bajar sus Thunderhawk entre las columnas de manos de hierro heridos que huían, tratando de llegar a sus propias naves de evacuación. Frescos desde la órbita, intactos de la lucha agotadora del día que continuaba drenando la fuerza de las legiones masacradas, los amos de la noche habían atacado a sus enemigos con implacable y dichoso abandono. Tras medio día largo y sangriento, las infinitas exigencias de matanza estaban pasando factura a los hijos de Curse. Sus naves seguían sobre sus cabezas lanzando rondas que destripaban a los leales con implacables rondas de pesado fuego Volter, haciéndolos avanzar hacia las hojas de la 8ª Legión que los aguardaban. Pero éstas se movían con mayor lentitud debido a que los brazos se estaban cansando. Aunque heridos y desperdigados, los manos de hierro resistieron la matanza con tenacidad que sus primos nostramanos estaban aprendiendo a lamentar. Talos sacó su espada sierra de otro guerrero caído, ignorando la sangre que brotó de los dientes en movimiento de la hoja y roció sus ojos. Su mano estaba entumecida sobre la empuñadura y tenía el dedo índice enroscado contra el gatillo e incapaz de apartarse. Sus músculos estaban ardiendo por la extenuante repetición de levantar y girar su hoja, una vez, otra y otra más. El mano de hierro sobre el suelo ensangrentado trataba de alcanzar al amo de la noche con sus garras, demasiado brutalmente tosudo como para poder darse cuenta siquiera de que estaba muerto. Otro giro de la hoja de sierra cortó el brazo biónico del guerrero con una lluvia de chispas, y Talos aprovechó la inercia del movimiento para clavar el arma quejumbrosa y protestante en la garganta del mano de hierro. La espada sierra lanzó algunos de sus dientes restantes en su camino a través de la musculatura de fibra del gorjal del guerrero. Cuando el apotecario sacó la hoja por última vez, miró con momentánea irritación los irrisorios dientes que todavía quedaban, rotando perdidos en la hoja de sierra. Trató de tirar el arma a un lado. Necesitó 2 intentos para abrir la mano por el fuerte calambre que sentía tras 6 horas de lucha cara a cara. Mientras soltaba la espada, algo golpeó el lateral de su casco con la fuerza de un martillazo, empujándole la cabeza hacia atrás y convirtiendo las lentes de visión en un caos de estática roja durante 2 latidos. Talos se estaba levantando del barro cuando otro golpe lo sacudió bajo el brazo derecho, atravesándole las costillas como un cuchillo con una presión aguda, espesa y palpitante. Saboreó la pólvora de fiselina en la lengua y la sangre cayó por su garganta. Las alarmas retinales se encendieron y parpadearon, exigiendo su atención mientras catalogaban sus heridas exactas e incluso señalaban los ángulos del fuego enemigo atacante. Ahí adelante, un transporte rhino destrozado y sin rumbo formaba un contorno parpadeante en su imagen retinal, la fuente de los proyectiles que lo habían derribado. Por un excepcional momento, sus propias constantes vitales tuvieron prioridad sobre las de sus hermanos. Sintió unos pinchazos por su torrente sanguíneo mientras su armadura dispensaba analgésicos y estimulantes de batalla. Disparó a ciegas a través de los cuerpos en guerra, sujetando el Volter con una mano, alentado por el fuerte culatazo del arma en su puño. No había ningún lugar donde ponerse a cubierto en mitad de la batalla. Los restos del tanque más cercano se encontraban a 30 metros de distancia. 2 de sus hermanos estaban cerca, casi tan cerca como para tocarlos. A su izquierda, Charles estaba atacando a izquierda y derecha con su inmensa espada sierra, abandonando todo sentido de la habilidad como si fuera innecesario, atravesando las juntas expuestas de las negras placas de la Mark II dañada por la guerra. Sirion se encontraba en el barro, arrodillándose sobre un mano de hierro que se convulsionaba, clavando su bayoneta en el cuello de un guerrero moribundo. Por la red de comunicación, Charles, que normalmente luchaba en frío silencio, estaba emitiendo un gruñido primario, sin duda sintiendo cómo ardían sus propios músculos tras tantas horas de batalla. Sirion alternaba maldiciones en reptilianas sílabas nostramanas con risas ocasionales. Tenía una forma de reír sin ninguna crueldad, sonando de algún modo amistoso y generoso, incluso aunque estuviera atravesando la tráquea de un rival. Talos avanzó, aunque necesitó esforzarse para conseguirlo.
El suelo bajo sus botas era un tormentoso pedregal de ceramita rota y barro ahogado por la sangre que cuando no trepaba sobre los cadáveres caídos estaba salpicando en los restos derramados de sus cuerpos. Solo se detuvo para saquear a los caídos en busca de munición y lanzar tiros de gracia a los moribundos. Para. La palabra apareció en su mente, más visual que audible, escrita en llamas en la parte posterior de sus ojos. El apotecario se tambaleó y se arriesgó a mirar a un lado, buscando señales del bibliotecario Reuben. Su visión tardó varios segundos en aclararse de la neblina ardiente de la migraña. Deja de ejecutar a los caídos. La misericordia no tiene lugar aquí. Talos produjo un gruñido bestial ante la presión de su cabeza, una compresión de sus sienes lo bastante fuerte como para que los huesos de su cráneo chirriaran bajo ella. El dolor sin fuente de las últimas semanas canturreaba más y más agudo tras la telepatía de Reuben. El bibliotecario se encontraba junto a Malcarion, añadiendo sus rayos embrujados al implacable avance del 10º capitán. Como siempre, Talos pensó con desdén, protegido por la mejor arma de la compañía. «Veo que hemos dejado toda pretensión de seguir el edicto», murmuró Sirion por la red interna de la escuadra. El apotecario ignoró el cebo en forma de observación. «No es misericordia», respondió a la figura que luchaba a la sombra de Malcarion. «Es prudencia. Si avanzamos demasiado y los heridos se unen en número suficiente...» Por delante, Reuben ni le dirigió una mirada de reojo. El bibliotecario con su capa de piel hacía girar su pesada hoja envuelta en energía psíquica, causando truenos cada vez que caía sobre la dañada ceramita negra. «Tienes tus órdenes, apotecario». Talos estaba tomando aliento para responder cuando otro rayo lo alcanzó tras la rodilla, destrozando los músculos máquina de su greba. Dos más lo alcanzaron en la pechera con medio segundo de diferencia, rompiendo el áquila plateada sobre su pecho y mandándolo al suelo. Se estrelló contra el fango mezclado con sangre, solo para que uno de los manos de hierro caídos lo embistiera con una hoja de gladio rota en su costado herido, provocando un nuevo pánico de irritantes alarmas retinales. «¡Traidor!», resopló el medusano herido, pero la palabra fue un húmedo crujido a través de la rejilla de su boca. Talos miró la cuenca del ojo vacía y quemada del mano de hierro a través de su placa frontal partida. Hubo un momento de grotesca camaradería fraternal, unidos como estaban por las heridas, el odio y la hoja que atravesaba las costillas fusionadas del amo de la noche. Talos presionó el volter contra el rostro arruinado por las llamas del guerrero. «Yaska», respondió en un siseo Nostradamo. «Sí». No llegó a presionar el gatillo. La cabeza del mano de hierro cayó rodando, arrancada por la fuerza de la inmensa espada sierra aullante de Charles. «Levántate, maldito seas», ordenó distraídamente su hermano. Con un gruñido contra la punzada suprarrenal de analgésicos, Talos levantó la mano. Sirion ocupó el lugar de Charles y le tomó la muñeca para levantarlo sobre sus pies. La palpitación en la cabeza de Talos era ahora un mazo irregular y despiadado. Apenas podía ver más allá de las runas emborronadas que se derramaban por sus fuentes de datos. Los escáneres neuronales ocultos que habían realizado a bordo del Pacto semanas antes no habían revelado daños cerebrales, pero el dolor era aún más feroz día tras día. «Gracias», le dijo a su hermano. «¡Qué apropiado!», replicó Sirion. «¿Qué?». Talos seguía esforzándose por despejar sus alarmas retinales. La primera garra no había sufrido bajas, pero los demás escuadrones estaban comenzando a registrar un flujo inusual de guerreros caídos. Había que hacer cosecha genética. Sirion golpeó la pechera humeante de Talos con su guantelete, en el lugar donde el áquila forjada en plata había quedado reducida a una devastación agrietada y ennegrecida. «Esto», dijo, «qué apropiado». Fin de sección. Ya, a ver, me fijo. A ver. Ya, a ver. Bueno, doy la bienvenida a Héctor Osvaldo. Bienvenido, amigo mío. Un gusto tenerlo presente. Y, a ver. Uy, ahora tenemos 3 Héctors. Pero a ver, lo anoto de inmediato ahí.
Muy bien, Héctor. Perfecto, estamos entonces. Ya, a ver, mientras me hago el mantenimiento, les dejo su anuncio y enseguida continuamos. Igual ya nos queda poquito, esta es la última sección y aquí, con toda la confianza, yo les voy a pedir extra atención para que le discutamos al final porque a mí me ha costado un poco entenderla. Entonces, tener otros puntos de vista acerca de qué exactamente está pasando me ayudará. Y creo que nos ayudará a todos a que en conjunto ahí saquemos la conclusión. ¿Ya? Entonces, hoy he empezado con la nariz ya tapada. Pero bueno, en todo caso, este es el relato más largo entre los tres. Ya. Muy bien, continuemos. Vamos entonces. Esperen, denme un segundito para hacer un poco el efecto de esta parte. Ya. El guerrero agachado en la reconfortante oscuridad no necesitaba luz para tallar. Arañar la ceramita no era tarea fácil, pero el borde de una hoja de combate de las legiones astartes sería suficiente. Espera, aquí con esto lo vamos a hacer. Cada golpe del borde de la hoja lanceaba el dolor que bullía y palpitaba en su mente. Cada largo arañazo era un alivio, aunque no una liberación. Podía luchar contra el dolor, disminuirlo, pero no eliminarlo. El sonido del tallado era como una piedra de afilar áspera que reverberaba en las paredes desnudas. El sonido del arte crudo naciendo en la absoluta negrura. Los ojos humanos no podían atravesar la oscuridad, pero el guerrero llevaba muchos años sin ser humano. Podía ver, al igual que podía ver en el mundo sin sol, nacido y criado en una ciudad donde la luz era un pecado que solo los ricos podían permitirse cometer. El raspado era una percusión contra los motores distantes de la nave de guerra. Otros sonidos se interponían en el trabajo del guerrero, pero eran ignorados fácil e inconscientemente. Lejos de su santuario estaban los gemidos ahogados de los hombres y las mujeres trabajando en las cubiertas negras y los traqueteantes golpes de los mamparos abriéndose y cerrándose en el pacto de sangre. Allí, en la habitación junto a él, estaban los ritmos de un corazón humano latiendo con lentitud y el húmedo suspiro de una respiración mortal. Oí esas cosas sin conocerlas en realidad. Eran una nada sensorial, información sin contexto que no penetraba el velo de su implacable concentración. «Señor», dijo una voz. «Señor». El guerrero no levantó la mirada de su trabajo, incluso aunque había perdido el ritmo instintivo de su grabado. «Señor, no lo entiendo». El guerrero respiró con lentitud, dándose cuenta solo entonces de que había estado sin aliento, murmurando para sí mismo en un bajo zumbido que se mezclaba con los motores vibrantes de la nave. Eso, al fin, fue suficiente para hacerle levantar la mirada de su tallado. Había un humano ahí, en la oscuridad, vestido con un sucio uniforme de la legión, con una moneda nostramana cosida a una correa de cuero alrededor de su cuello. El guerrero miró al mugriento hombre durante un tiempo, sintiendo que su garganta reseca se constreñía en un intento de pronunciar el nombre del esclavo. «Primus», dijo al fin. El sonido de su propia voz lo horrorizaba. Sonaba como si hubiera muerto hacía semanas y una aparición desecada estuviera hablando en su lugar.
Un escueto alivio cruzó las facciones barbudas del esclavo. He traído agua. El guerrero pestañó para aclarar su visión y llevó las manos a la cantimplora de estaño que le tendía Primus. Vio la suciedad bajo las uñas de su esclavo. Olía la rancia salubridad del fluido vital en el recipiente de metal. Bebió. El dolor de su cabeza, ya exorcizado por su tallado, se desvaneció aún más con cada trago. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 12 días, amo. 12 días. ¿Cuándo había terminado la masacre? ¿Cómo había terminado? Recordaba poco más aparte de la placa frontal con rayos grabados de Sirion mientras su hermano lo ayudaba a ponerse de pie. Talos se volvió hacia la pared más cercana, donde unos retorcidos garabatos de runas nostramanas recorrían el hierro oscuro en feas líneas. Las letras se cruzaban entre ellas sin orden aparente. Recorrían la cámara, incluso el suelo de la cubierta en algunos lugares, talladas por la ahora desvaída hoja gladio en la mano del guerrero. 12 días, repitió en voz alta. Había sido reforjado genéticamente hasta dejar atrás la capacidad de sentir miedo, pero una fría intranquilidad fluía por su sangre al ver todas esas palabras que no recordaba haber escrito. Hay ecos en mi cabeza, añadió al fin. Recuerdos que nunca ocurrieron. Primus no tenía respuesta, pero Talos no esperaba ninguna. Ya estaba distraído. Las runas también marcaban su propia armadura. Muchas de ellas no tenían sentido, aunque los nombres de sus hermanos se mezclaban en el sinsentido. El nombre del sargento Anrathi estaba brutalmente tachado con la runa que simbolizaba exaltado. Una frase resonaba en sus sentidos mientras sus ojos negros la recorrían. Una frase que jamás olvidaría. Escritas ahí, en la encarnación escarpada e infantil de la escritura nostramana, había 9 palabras. Es una maldición ser el hijo de un dios, decían las runas. Fin del relato. Y bueno, agradezco aquí a nuestro querido Diego Sánchez. A ver, primero leo tu comentario. Ya que pregunta el rememorador, soy un fiel servidor salamandra de la Guardia de la Pira, Guardia de Honor de Vulcan. Ya, perfecto. Lo primero que voy a hacer es anotar y después su canción respectiva de agradecimiento. Y, a ver, primero vamos aquí, Diego. Perfecto. Guardia de la Pira. Ya, que Guardia de la Pira me imagino es ser Guardia de Honor de Vulcan, así que es un salamandra. Aquí anotado. Y bueno, como agradecimiento también le llega su canción. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Así que muy agradecido por su colaboración, querido Guardia de la Pira de los Salamandras. Guardia de Honor de Vulcan, Diego, muchas gracias. Y doy la bienvenida a nuestro querido Warsmith Cofarnos. Bienvenido, amigo mío. Quien saluda a la gente de Terra y, bueno, en este momento no hay senos presentes, así que todo tranquilo, Warsmith. Y también un agradecimiento a nuestro vidente de la tormenta. Muchas gracias también, amigo, por su ¿qué se llama? A ver. Peer character bowing down saying thank you. Muchas gracias, querido vidente de la tormenta. Muy amable por su colaboración y también le llega su canción. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Muchas gracias, amigo mío. Ya, ahora quisiera que discutamos un poco el ¿qué se llama? El final de este relato. Porque ya, había estado el Talon, que es un personaje que me ha parecido muy interesante. Momento, antes de olvidar, tengo que mostrar la ilustración de Talon. Entonces, les presento Talos Valcoran, apotecario de la 10ª compañía de los Amos de la Noche. ¿Ya? Y así es como se veía él. Entonces, algo importante es estas marcas de su casco. Yo supondría que son como los tallados que estaba haciendo él, ¿ya? Talos Valcoran,
que se llama Talos Valcoran. Porque Valorant es el juego de LOL, ¿verdad? Entonces ya, bueno, el punto es que pienso que esto era el tallado, que él estaba ahí rascando, o sea, tallando mientras estaba en este lugar oscuro donde estaba, no sé si preso o qué, a ver. O sea, preso no creo, pero estaba en un lugar oscuro, digamos, y, a ver. Bueno, era reconfortante oscuridad, ¿ya? Entonces, si era reconfortante, no me imagino que haya estado ahí por algo ajeno a su voluntad. Creo que de cierta manera él había buscado recluirse. Pero el punto es que lo que no he entendido aquí, él no cachaba exactamente cuántos días habían pasado desde el final de la masacre, o si es que había terminado, cómo había terminado, cuándo había terminado. Pero el punto es que él llevaba 12 días ahí, había perdido la noción del tiempo y este esclavo que tenía le había traído agua, ¿no? Entonces él estaba así metido en la oscuridad, tallando, ya porque este tallar era lo único que le ayudaba a calmar su dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces habrían otros gritos ahí afuera, estaban los motores, era un caos ahí afuera, ¿ya? Pero, y había caos, había cosas en su cabeza y recuerdos que nunca ocurrieron, ¿ya? Y bueno, Primus no tenía respuesta, Talos tampoco le esperaba y había estado distraído marcando estas runas en su armadura, que eran los nombres de su, o sea, que eran cuestiones en nuestra mano, ¿ya? Y aparte había estado como que tallando alrededor suyo. A ver, déjenme un segundo, a ver. Ya, recordaba que Sirion lo había ayudado a ponerse en pie y en la pared más cercana había unos garabatos retorcidos de runas nostramanas que decía, es brígido ser hijo de un dios. Y con esto me refiero a que había tal vez heredado un poco la maldición de Conrad, que era esto como ver hacia el futuro o algo así. Y, a ver... Ese Talos tiene su serie de libros. Ah, entonces es un personaje que va a tener más relevancia aún. Ah, sus hermanos lo dejaron ahí para que se recupere. Estaba en el doctor. Ya, perfecto. Pero el apotecario era el mismo. Se entregó al placer de la locura. Debe haber quedado en trance de masacre y devastación. Podemos deducir que el agotamiento tanto física como mental involuntariamente soltó su poder psíquico que le mostró algo. Ah, ya, perfecto. Entonces ya, iba por ahí, iba por ahí. El libro de Talus es un ómnibus, ya, perfecto. Sale en Legión. Algunos ritos chamánicos o de iniciación someten al individuo a condiciones extremas para trascender al mundo de los espíritus y recomponer su alma o mente. Ya, perfecto. Bueno, entonces lo que podemos deducir aquí, o bueno, lo que deduzco gracias a sus comentarios, es que ya después de la masacre quedó para la cagá. Ya, y... A ver. Ya, la masacre había terminado y después de eso ahí se recluyó como sus 12 días y ahí estaba, o sea, supongo este dolor de cabeza era entonces el despertar de sus poderes psíquicos medio premonitorios, ¿no? ¿Qué se llama? Y entonces como que había visto cosas que no ocurría y eso era como que había heredado la maldición, o sea, el gift, digamos, gift y curse de curse, ¿no? Que era lo de poder ver cosas que no han ocurrido. Y lo que no entendí, esto de el nombre del sargento Anrathi estaba brutalmente tachado con la runa que simbolizaba exaltado. ¿Y qué vendría a ser exaltado en términos warhammerianos? Puta, del exaltar así, exaltamiento. Entonces, esa parte me ha dejado un poco confundido con todo esto. O sea, ¿qué había pasado con el sargento Anrathi? ¿Qué significa exaltado en términos de Warhammer? Oh, y podría ser que esté ahí ya como poseído. Ah, puta, está...
me deja con muchas preguntas, pero si me dicen que hay una saga de este apotecario, del Talos Valcoran, me imagino que más tarde ahí nos va a dar a entender con más exactitud lo que está pasando, ¿no? Pero el punto es que la masacre lo ha dejado tocado a este compa. Y es brígido también, encuentro lo que él como que iba finalizando a los, que se llama dando el golpe de gracia a los caídos, y el otro psíquico, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El psíquico de los, o sea, el bibliotecario le llaman aquí, ¿no? El librarian de los amos de la noche. Como que les dije, oye, tienes tus órdenes, deja de darles el golpe de gracia. Y él mismo les dice, no es misericordia, porque si dejamos muchos heridos, ellos se pueden parar de vuelta. Y después justo se cumple, ¿no? Lo que él estaba diciendo, porque el mano de hierro le pone su puñalada en un costado. Entonces, al final de cuentas, él tenía un poco la razón, ¿no? Y esta o sea, que reprimenda que le llega del otro, puta, era medio que nada que ver. O sea, como que él estaba en lo correcto al final. De todas maneras, me ha parecido de lo más interesante este relato y el conflicto que tiene el Talos, de que entre... Porque antes ha mencionado, ¿no es cierto? Que antes estaba cumpliendo órdenes al matar y todo esto, pero le atormentaba un poco la idea de asesinar, ¿no? De ya no ser un ejecutor, sino un asesino. Entonces, en alguno de estos momentos, él también, yo creo que incurrió en una muerte que no, o sea, que fuese producto de su propia voluntad. Como en ese momento dominó el instinto que lo... Como en ese momento que lo dominó el instinto que lo racional del bibliotecario. Bueno, pero el bibliotecario le había dicho que deje o sea, que deje de dar el golpe de gracia, ¿no? Y él lo estaba haciendo aún por miedo a que después se puedan rearmar. Y bueno, justo pasó que por no dar el tiro de gracia, le llegó la puñalada. Y después está el hecho de este... A ver... Bueno, yo voy a tener que darle un par de repasadas más para buscarle más cuestiones, digamos, a este relato. Si hay algo que me gusta también es que me deja un poco así como que confundido. Pero bueno, ahí habrá que evaluarlo más en detalle.